conviene hablar de la tumba del Dante, que es un asunto del que se ocupan las emisoras todos los días en sus programas de la mañana. Dante Alighieri murió en Ravenna, no ahora, hace mucho, allá al norte de Italia, lejos de sus paisanos de Florencia, bien lejos. Pasó que algunos florentinos lo expulsaron de la ciudad y además lo condenaron a la hoguera si se le ocurría volver. Me va a contar brevemente qué pasó. En 1301, Carlito de Valois, el hermano del rey Felipe IV de Francia. Felipe IV de Francia era Felipe el Hermoso, no Felipe el Hermoso de acá, que era el marido de Juana la Loca, no. Era Felipe IV de Francia, un rey que también era lindo. Habemos muchos lindos. El caso es que Carlos de Valois, que era el hermano de Felipe IV, avanzó sobre Florencia porque el Papa lo había designado pacificador de Toscana. Dice, vaya y pacifíqueme la Toscana. Ahora, imagínense, el gobierno de Florencia reaccionó mal ante la llegada de los embajadores del Papa, etc. Los toscanos, los florentinos, no querían el dominio del Papa, y mucho menos si venía con un ejército francés de yapa. Dante fue designado como embajador y jefe de una delegación para proponer un tratado de paz, y lo mandaron a Roma. Dante le dijeron, andá a decirle al Papa que se deje de embromar, que a ver si nos pacificamos. Al llegar a Roma lo retuvieron. El Papa Bonifacio VIII, acá no dice, pero para mí que lo metieron en una comisaría y se lo olvidaron. Y el Papa era el que pretendía tomar Florencia para que la ciudad se anexara a los estados pontificios, que eran unos estados que gobernaba el Papa, ya no de la salvación de las almas, sino que manejaba los presupuestos, todas esas cosas. La cuestión fue que Dante quedó ahí detenido y el Papa y los franceses fueron para Florencia. Por si fuera poco, los franceses y los papistas tenían a sus aliados locales, algunos de Florencia, que le hacían el caldo gordo a los franceses y al Papa. Y estos se llamaban los Güelfos Negros, era un partido en Florencia. Bueno, el 1 de noviembre de 1301, Carlos de Valois entró en Florencia con la ayuda de estos Güelfos Negros, ¿no? Quienes en los 6 días posteriores destruyeron todo, mataron a la mayor parte de sus enemigos. Florencia fue entonces papista y hasta un poquito francesa durante un tiempo. Nombraron a Cántide y Gabriele de Agubio como podestá, es decir, alcalde de Florencia. Y Dante, que todavía estaba en Roma, fue condenado al exilio durante 2 años y a pagar una multa. Pero como el poeta no tenía para pagar la multa, al final dice, bueno, entonces en vez de por 2 años lo condenamos a un exilio perpetuo. Y ya que estamos, vio cómo son los florentinos, dice, a muerte también lo condenamos. Como no lo podemos matar, lo condenamos a muerte si lo encontramos. Es decir, le avisamos que si los soldados florentinos lo capturan, lo matan. Bueno, el poeta incluso pertenecía a los güelfos blancos, que eran opositores a todo esto, participó en algunas tentativas para recuperar el poder, pero fallaron. En 1315, Florencia fue forzada por un señor llamado Uguccione della Fagiuola, que era oficial militar que controlaba la ciudad, fue obligada, Florencia, a conceder una amnistía a los exiliados. Dice, está bien, vamos a amnistiar a estos tipos. Y Dante estaba en la lista de ciudadanos perdonados. Pero Florencia dijo, bueno, además del pago de una suma de dinero, estos ciudadanos serán tratados como delincuentes en una ceremonia religiosa y van a tener que declarar, como yo soy delincuente y agradezco que me perdonen porque he cometido muchos delitos, etcétera. Y eso ya al Dante le pareció mucho.
rechazó este requerimiento vergonzante y prefirió permanecer en el exilio. Dice, no me perdone. Mucho tiempo esperó Dante a ser invitado a volver a Florencia, pero en términos un poco más honorables. Para él el exilio era una forma de muerte, porque lo despojaba de la mayor parte de su identidad. El caso es que la Divina Comedia la escribió completa durante los años de exilio fuera de Florencia. Cuando a los poderosos de Florencia se le pasó el enojo y le comunicaron que ya podía regresar, mire, al final, venga que no le vamos a hacer nada. La Divina Comedia ya había empezado a aparecer como una obra descomunal. Y Dante, cuando le hicieron esa propuesta, los mandó al demonio. Le dijo que ahí no iba a regresar ni muerto. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Resulta que ahí estaba el príncipe Guido Novello da Polenta, que dice, lo invitó a Ravenna en 1318 y Dante aceptó. En Ravenna consiguió terminar de escribir la tercera parte de la comedia, El Paraíso, y finalmente se murió en 1321 a los 56 años. Eso sucedió cuando regresaba a Ravenna después de una misión diplomática en Venecia. Por ahí, esto me parece a mí, se debe haber agarrado la malaria que había en Venecia en aquellos años, ¿no? Y no había tampoco quinina ni ninguna cosa para tratarla. Fue enterrado en Ravenna, en la iglesia de San Francisco. Unos años después de su muerte, Florencia se arrepintió de todos los agravios que había infligido al poeta y reclamó los restos. Pero las autoridades de Ravenna respondieron que ni locos, que si no quisieron tener a Dante vivo, tampoco lo iban a tener muerto. Bien dicho, me parece a mí. Pasaron casi 200 años de tires y aflojes, qué sé yo, hasta que un día varios ciudadanos florentinos enviaron súplicas al Papa León X, pidiendo que de una vez por todas ordenara el traslado de los restos. ¿Sabe quién era uno de los que firmaba? Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, el admirador de Dante y empeñado en construirle un majestuoso sepulcro en la ciudad. Dice que vuelva, yo lo firmo, soy el Michelangelo, yo le voy a construir un sepulcro. Pero el Papa ordenó la apertura de la tumba en Ravenna y el traslado de Dante a Florencia. Y como a un papa no se le podía decir que no, los monjes del lugar donde estaba enterrado Dante no tuvieron más remedio que abrir la tumba. Cuando abrieron la tumba, se descubrió que ahí no había ni un hueso. Pero dice la cronista, lo que sí había era un grupo de monjes con cara de disimulo y silbando bajito haciéndose el sota. Los frailes de Ravenna, decididos a que el poeta se quedara en el barrio, escondieron los huesos. Bueno, y nada se volvió a saber de Dante hasta que alguien volvió a querer sacar al escritor de su escondite. Es decir, se acordaron, dijeron, che, ¿se acuerdan que escondimos a Dante para que no lo vieran los que venían a trasladar sus restos? Bueno, vamos a volverlo a poner donde estaba, porque si no, se pueden perder los restos. Bueno, fueron. Y ahí se confirmó que efectivamente había existido una maniobra de los franciscanos, etcétera, etcétera. Miguel Ángel no llegó a tiempo, porque esto ocurrió en 1677, así que Michelangelo murió sin poder enterrar en Florencia al poeta. Pero una vez descubierto el escondite de los franciscanos, los huesitos de Dante fueron llevados a una tumba de honor erigida por el arquitecto Camilo Morilla en 1780, pegada al convento de San Francisco. Todo parecía indicar que ahí nomás, donde estaba, en Ravenna, iba a terminar el recorrido, pero no. Llegó el año 1865, sexto centenario del nacimiento del poeta, y Florencia, ¿qué hizo?
volvió a reclamar los restos del escritor. Pero Ravenna se mantuvo intransigente. Sin embargo, permitió que reconocieran los huesos, que los vieran, que los vayan a ver. Y, sin embargo, estaban muy perjudicados. Cuando abrieron el sepulcro del pobre Dante, solo quedaban polvo y esquirlas. Parte de este polvo, durante el reconocimiento, lo guardó en 6 sobres el artista Enrico Pazzi, autor de la escultura Dante que hay frente a la iglesia de la Santa Croce, en Firenze. Y siguieron los líos, porque Pazzi se quedó con los 6 sobres y en 1889, en un ataque de generosidad, regaló uno. Pero se lo regaló al director de la Biblioteca Nacional de Florencia. La ciudad por fin iba a tener algo de Dante. Pero la cosa no terminó ahí. El sobrecito con la ceniza del Dante anduvo dando vuelta por toda la biblioteca hasta que se perdió entre 5 millones de volúmenes. Se perdió, no me pregunten cómo. Se perdió. Vio cómo son estas cosas. Un día, che, ¿dónde está el sobre con la ceniza de Dante? Yo lo puse acá. Acá lo puse. Buah. Alguien se lo llevó y lo archivó. No lo vieron más. 70 años buscaron sin resultado el dichoso sobre. Florencia se había pasado 6 siglos para que Ravenna devolviera a Dante, y ahora que tenía por lo menos un poquito, lo perdía. Hasta que en 1999, hace relativamente poco, 2 empleados que ordenaban viejos libros de viajes del siglo XVII, en el segundo piso de la biblioteca, encontraron un sobre de 11 por 7 centímetros, protegidos por 2 cristales y con la autentificación de un notario, indicando que aquellas cenizas eran parte de Dante. Florencia estalló de júbilo mientras Dante se revolvía en su tumba, imagínense, porque una parte de él volvía a la ciudad en contra de su voluntad. Ahora, que nadie pregunte qué pasó con los otros 5 sobres, porque este apareció, pero los otros 5 se perdieron. Tal vez por estas torpezas en los procedimientos después de su muerte, Dante ha tenido algunos problemas en el más allá, y acaso su alma esté penando sin que nadie la atienda, golpeando las puertas del cielo.